al cálculo que hicimos cuando un polo está dentro o está fuera de una región analítica. No, viene por un ejercicio de la guía que hay que hacer esto integral definida, pero usando primitivas. Y la función a integrar, la función integrando es 1 sobre z. Entonces, la región en donde se va a integrar, en esa región es analítica la función. Entonces se Bueno, supone que se aplica la independencia. entonces sí tenés que evaluarla nominalmente, porque el logaritmo se reemplaza por un logaritmo más j y el argumento. Y el módulo es el logaritmo del módulo. Sí tenés que usar el módulo. O sea, mi pregunta es, por ejemplo, es difícil explicarlo así, ¿no? En palabras, pero uno tiene la integral entre a y b de 1 sobre z diferencial de z. Eso es igual a log en mayúscula de z evaluado entre a y b. Es así, sin el Sí, módulo en el z, digamos. En este paso particular estoy hablando, ¿no? Comparándolo con variable real. sí, efectivamente. Pero lo que pasa es que no sé si lo estás resolviendo en forma binomial o en forma polar. Cuando vos me hablas del argumento y el módulo, digo, yo estás trabajando en forma polar. Y el complejo Z, si está definido así analíticamente, que no tiene ni módulo ni conjugado, se resuelve exactamente igual que en reales. Esa es Claro, la claro, ¿no? pregunta. Entonces, claro, sí, o sea, nosotros tendríamos que aplicar la transformada del logaritmo de la rama principal, digamos, de A Claro, claro, menos el de claro, B. No, al revés, claro. digo, de B menos el de A. Claro, Bueno, no, el límite inferior, superior. claro, no, porque a mí me agarró la confusión por variable real en un momento, que como le decía al principio, la integral es logaritmo del módulo de X, pero así, o sea, en variable real es así. Entonces, en complejos, el módulo es otra cosa, digamos, no es el valor absoluto solamente. O sea, hay que hacer las componentes al cuadrado y todo eso. Por supuesto, sí, sí, Por ahí me vino sí. la confusión. Pero no, ya entendí entonces cómo se resolvería. Gracias, profe. De todos modos, te sugiero que le voy a comentar a Dimas para que lo resuelvan en clase. O lo pongas en el foro, porque escrito es mucho más simple que hablado. Está bien, profe. Gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar la cuarta unidad de nuestro programa, eh, que se refiere, que se refiere a series complejas. Se me ha perdido. ¿Tienen bien el audio y el video? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe, todo bien. A mí no, a la pantalla me refiero, ¿no? Eh, una vez que terminamos la discusión sobre analiticidad, las condiciones de continuidad, la integración, que es el paso obligado del cálculo nominal de funciones, de manipulación de la trayectoria y algunos teoremas que nos avalan el desarrollo, la evaluación, el cálculo sin evaluar las integrales, el programa nos incita al desarrollo de funciones en serie, porque hay funciones que son demasiado complicadas analíticamente y el desarrollo en series permite una aproximación con un error que los ingenieros tenemos que acostumbrarnos a contemplar. Una serie es un desarrollo que es válido en el infinito, con infinitos términos. ¿En qué condiciones podemos reemplazar una función complicada analíticamente por una sucesión de funciones más simples que además, al ser potenciales, son completamente analíticas, excepto en el punto que corresponde al desarrollo, que seguramente es una singularidad seguramente. Lo cierto es que una propiedad fundamental de las funciones analíticas
es que pueden representarse por medio de funciones de potencia, porque una función analítica se aproxima por una sucesión de funciones analíticas que es también una función analítica, pero que es mucho más simple de procesar. Salvo algunas excepciones de la serie de potencia que convergen y definen una función analítica, esto se hace importante para el estudio de algunas series. En el caso nuestro, bueno, vamos a hacer una introducción a un tema que ustedes deberían conocer, que es sucesiones y series desde el punto de vista de la serie propiamente dicha, y un estudio particular sobre la serie de potencia, empezando por la geométrica, siguiendo por la serie de Taylor, y un caso particular de la serie de Taylor que es centrada en el origen, que es la serie de Maclaurin, y Lorentz, que es la máxima expresión de la serie de potencias, que incluye potencias positivas y negativas en el desarrollo. Entonces, cuando empezamos el estudio de funciones analíticas, descubrimos que la función potencial es analítica por excelencia, y que uno de los condicionamientos para que una función sea analítica es que permite ser desarrollada en serie de potencias. Claro, al ser continua no hay ninguna dificultad, pero lo importante es cuando uno se encuentra con el problema, ¿por qué lo desarrollaría? Y lo desarrollaría para facilitar el cálculo, para facilitar el álgebra del cálculo. Las tres series que estoy citando acá son series de potencia, la geométrica es por excelencia de potencia, pero la de Taylor y la de Lorentz permiten el desarrollo descentrado y de funciones más complejas, no de complejos, sino de complejidad. Vamos a empezar con algunos conceptos que ustedes debieran ya tener y los vamos a ir arrimando hacia lo que nosotros necesitamos saber en la unidad de variable compleja para análisis de señales y sistemas. Una sucesión, que es el término inicial de un arreglo de serie, es un conjunto o una colección de términos que puede ser infinita o no, pero en general es una colección que puede ser una familia completa de términos, que lo expresamos simplemente como un conjunto de números o de funciones que van a constituir los términos de la sucesión. En el caso nuestro van a ser complejos. Esta sucesión infinita de números, en general infinita, tiene límite si para cada número entero y positivo existe un número entero y positivo tal que se cumple, igual que en la teoría del límite, que el número se arrime al valor con un infinitésimo. Si eso se cumple, es que tiene límite. ¿En qué valor? En n0, en la cantidad de términos n0. O sea, cuando nos arrimamos a un valor 0, queremos saber cuántos términos tiene esa sucesión en esa aproximación. La realidad es que vamos a usar muchos menos términos de lo que se necesitan, porque los ingenieros siempre jugamos con los recursos de memoria y las aproximaciones siempre son acotadas. Pero matemáticamente hablando, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuál es el orden de la sucesión en el cual se cumple esta relación? Y el orden es matemáticamente el que corresponda, no el que los ingenieros nos quede cómodo. Geométricamente, si lo ponemos en un plano de complejo, significa que para valores suficientemente grandes de n, que es el orden de la sucesión, se encuentran arbitrariamente cercanos al punto z donde se esté evaluando la función. Entonces, cuando aproximamos una función con una sucesión de números, ¿cuál es el número
la cantidad de valores que hacen falta para que la función tenga un valor aproximado en el punto z en el que se esté evaluando. Una sucesión infinita dada puede tener un límite, no más que uno. O sea, el límite puede, o puede no tener límite, pero si tiene un límite. Es decir, que es único el límite. Tiende a tal valor. Puede ser divergente y no tener límite. Pero cuando existe se dice que la sucesión converge. Y la convergencia es un factor extremadamente definitorio. No nos interesa nada que sea divergente. La divergencia es, para un ingeniero, una pérdida de control. Un amplificador que se satura, una fuente que explota, una reacción nuclear en lugar de una reacción para generar energía. Entonces, en ingeniería, a diferencia de en matemáticas se estudia mucho lo que pasa en el infinito. A nosotros no nos interesa. Si nosotros estamos trabajando de 0 a 12 voltios, no nos interesa que el circuito esté en 12 voltios. Nos interesa que sucede entre 0 y 12 voltios, que es donde tenemos dominio. Entonces, cuando el límite existe, se dice que la sucesión converge. Por lo tanto, la convergencia y el estudio de la convergencia es también un tema que nos interesa. Y tiene que ver la convergencia con que sea en región analítica. O sea, de nada sirve que una sucesión converja fuera del límite de analiticidad de una función donde es útil. O sea, que analiticidad y convergencia van a tener alguna correspondencia. Entonces, en una sucesión, para n que tiene infinito, zn es igual a z, y en esas condiciones el término genérico, para el orden que corresponde de términos que tiene la sucesión, se cumple, que en su parte real y su parte imaginaria sucede exactamente lo mismo. Recuerden que un número complejo está constituido por las dos partes, y no es suficiente que solamente una de ellas cumple las condiciones. Y cumple las dos partes del número para que se cumpla para el número complejo. Entonces, dicho esto, en general para un z, se tiene que cumplir lo mismo para su parte real que para su parte imaginaria, que desde el punto de vista numérico son reales. O sea que todo lo válido para el cálculo elemental es válido aquí. Esto se transforma en complejo cuando aparece un j acá, pero analizados por separado son reales. Entonces, fíjense que en el límite, el término genérico se acerca a z en un infinitésimo, lo que equivale a que ocurre exactamente lo mismo en sus partes reales e imaginarias conjugadas como complejo. Estamos hablando de una sucesión de números z y de la cantidad necesaria para hacerlas convergentes. Ahora bien, esto ustedes saben lo que es. Esto tiene que ver con un complejo que está constituido por Pitágoras, ¿no?, en una parte imaginaria y una parte real. Por supuesto que la parte imaginaria sola o la parte real sola va a ser a lo sumo igual que el complejo completo. En este caso, si la parte imaginaria fuera nula, serían iguales. Es el caso de hacer un mínimo que haya de imaginario, esto es menor, es obvio. Esto es gráfico y es analítico. Cuando nosotros expresamos que Zn menos z es menor que epsilon, nos ocurre que también tiene que ocurrir un infinitésimo en la parte real y en la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. Ahora, la serie es la suma de todos los componentes de la sucesión. Y una serie infinita de números complejos converge en un número S, que es la suma. Cuando sumamos todos los términos de esta sucesión que hemos expresado, el resultado es una serie. O sea que la serie es la suma de los elementos de la sucesión. Esa sucesión la podemos expresar de este modo. La serie, perdón, la podemos expresar de este modo.
que es la sumatoria de los n términos que constituyen la sucesión de los n términos complejos z. Ahora, si el término genérico es así definido, xn más j y n, la serie también tendrá una sumatoria en x y una sumatoria en y. O sea que esta sumatoria de la serie va a tener una constitución real y una imaginaria de sus partes reales y sus partes imaginarias. Por lo tanto, esto va a ser cierto si y solo si es cierto para su parte real y su parte imaginaria, trabajada en forma independiente de la sucesión correspondiente a la que nos estamos refiriendo de infinitos términos. Ejemplo. ¿Cómo podemos demostrar si una sucesión converge estudiando su límite? Simple, ¿no? Supongamos un término genérico de una sucesión de infinitos términos. El genérico es el que tiene la regla de evolución de esa sucesión. Es un complejo menos 2 más j menos 1 al cuadrado sobre el cuadrado. Una cosa que define cómo evolucionan los zetas de esa sucesión. Bueno, si el límite para n que llega a infinito, porque la sucesión tiene infinitos términos, si el límite lo evaluamos para n que tiende a infinito, esto es menos 2, porque esto es infinito, 1 sobre infinito es 0. Evaluando z nos queda menos 2. Si, solo si, evaluando la parte real y la parte imaginaria, llegamos al mismo resultado. Bueno, si evaluamos la parte real, el término enésimo para n que tiene infinito es menos 2. No depende de n. Y el iésimo es 0. La sumatoria de los x más j de la sumatoria de los y tiene que ser igual a los z de la sucesión. Esa sucesión con ese término genérico, que es el que define la evolución de la sucesión, converge a menos 2. Ahora vamos a una serie de complejos, en el campo complejo. Dijimos que en matemáticas una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y se representa una serie con términos genéricos, Zn. Estableciendo el hecho de que la suma de una serie es un número determinado S, con frecuencia conveniente definir el resto o el residuo. Yo usaría el resto, no el residuo, porque se va a confundir con un concepto que viene más adelante. O sea, la serie es la sucesión de la suma de toda la sucesión. Ahora, un número S, con frecuencia, es conveniente definir el resto cuando la serie es truncada, al cabo de n términos. Y claro, al cabo de n términos, son n finitos términos, el resto de la serie es el resto, concretamente, los términos que hemos truncado. Entonces, el resto a n términos es toda la serie menos el truncamiento a ese n término. Todo lo que falta para que sea la serie completa. Entonces, con el resto nosotros podemos acotar el error. Y se puede aseverar que el límite, la diferencia que hay entre toda la serie y la acotada es el resto, concretamente, a ese número de términos. Y aplicando la definición del límite, se puede asegurar que es posible que exista para n que tiende a infinito que el resto sea 0. Si eso es cierto, es porque hemos hecho correctamente la evaluación de los n términos que constituyen la serie. Lo que afirma que la sucesión converge. Si solo si el residuo converge a 0. O sea que si podemos demostrar este límite, lo que estamos diciendo es que esto es cierto y por lo tanto la serie converge. Todo esto son conceptos que deberíamos tener del álgebra y lo estamos tratando de llevar tímidamente hacia el campo de los complejos. Existen series particularmente útiles en el estudio de complejos, que son las series de potencias, de esta forma. Una potencia en z, que es la variable, y un coeficiente, un escalar.
entre 0 e infinito. En general, si está descentrada, el desarrollo está descentrado, aquí está centrado en z igual a 0, aquí está descentrado z0. Entonces el desarrollo de la serie va a estar referido a un punto que puede estar en el origen en el primer caso, o en cualquier punto del plano en el otro, donde z menos z0 da el descentramiento del desarrollo. Y a sub n son los coeficientes que ponderan la potencia y le dan la ley de evolución a la serie. Bueno, estas series se conocen como serie de potencia debido a que todos los términos son de la forma z menos z0 de n, donde z0 es un número complejo constante que involucra el descentramiento del centro del desarrollo, y n es un número entero 0 o mayor que 0. Natural, 1, 2, 3, 4. ¿No? Las series complejas son útiles para aproximar funciones. Es algo que también ocurre en el cálculo básico. Mejorando la exactitud de la aproximación, aumentando la cantidad de términos. También es cierto. También es posible aproximar integrales que no pueden calcularse en términos de funciones comunes. Y a veces tenemos un integrando muy inexpresivo, muy difícil de integrar. Entonces se opta por desarrollarlo en serie y integrar potencias, que es una función muy simple de integrar. Entonces, bajo este paraguas conceptual, vamos a estudiar algunas características particulares de las series de complejos. Vamos a definir la convergencia, porque la vamos a utilizar. La convergencia de una serie, referido en general, los conceptos mínimos indispensables que tenemos que conocer sobre los tipos de convergencia y cuál es la que nos interesa para evaluar la convergencia. Supongamos una serie, acá tiene un término solamente, ¿no? Acá es una serie de 2 términos, y acá hay una serie de 3 términos, y así podremos tener una serie de n términos. Esa sumatoria de términos constituye la serie, depende de la cantidad de términos, Sn, donde n es el número de términos que va a constituir la suma. Se denomina convergencia absoluta de esa serie cuando la sumatoria de los términos complejos que lo constituyen, la sumatoria de sus módulos es menor que infinito. De los módulos de los complejos que participan. Fíjense que estoy en el término genérico. El término genérico es el que define la evolución de la serie. Esta definición es absolutamente convergente y no tiene discusión. Acá el término genérico, que es el que define la evolución de los términos que constituyen los sumandos de la serie, es menor que infinito. Taxativo. La convergencia uniforme, en cambio, para una serie compleja, está definida, habíamos dicho que el resto de la serie a n mayúscula es toda la serie menos aquella que llega hasta n. O sea que cuanto n es mayor, es menos lo que se resta, es más lo que se resta de la serie general, por lo tanto el resto es más chico. Es un número menor. La serie con un resto es una serie de potencias convergentes para cualquier valor de z dentro de la región de convergencia, y el resto se aproxima a 0 para cualquier valor de z para n que tiende a infinito. De modo que el resto es infinitesimal para el número correspondiente, el número de términos correspondiente a ese error. Entonces, nosotros para obtener el error de aproximación del tamaño de epsilon, tendremos que ir hasta el número que me otorga esta igualdad.
el número de términos n que otorga esta igualdad. En general podemos decir, y esto es de la desigualdad del triángulo, ¿no? El módulo de una suma, que es una sumatoria de términos de potencia, es menor a la suma igual que la suma de los módulos. Y de acá se desprende que A y Z, fíjense que Z no es lo mismo si es mayor que 1 o es menor que 1, porque define cómo evoluciona la sumatoria. Entonces vamos a definir ahora que es la convergencia puntual, que en general depende del tamaño del error, el épsilon, y del punto Z. La convergencia puntual es en un punto, por lo tanto, es vinculante a Z. Y depende, por supuesto, del tamaño del infinitésimo del error. La convergencia uniforme, en cambio, si n solo depende del error y no del punto Z, no es puntual, es uniforme. ¿Por qué? Porque en cualquier valor de Z se cumple. Solo que el valor n, que es el número de términos, varía. Bueno, son conceptos que nosotros podemos resumir en un criterio para determinar la convergencia. Cuando tenemos una asociación de complejos, hay muchos criterios para definir la convergencia. Nosotros adherimos al criterio del cociente, el criterio de Dallenberg, donde para una serie expresada de esta manera, que es la sumatoria de U sub n, con n que puede ser infinito, se define un delta, que es el límite. Fíjense que tengo el numerador, que es el término siguiente, o el denominador del término anterior. Esto puede tener, en tamaño puede tener un valor mayor, menor o igual a 1. Bueno, es evidente que si es igual a 1, estos dos términos consecutivamente son iguales y estoy sumando más términos divergentes. Pero en el caso que el denominador sea mayor que el numerador, a medida que aumenta n, esto se va achicando, porque el denominador es mayor que el numerador, y viceversa. Si el denominador es menor que el numerador, esto se va agrandando. Pero también puede ocurrir, visto que está hablando de módulos, que esto sea oscilante. Entonces, vamos a usar los resultados de este criterio de convergencia de este modo. Si delta es menor que 1, la serie converge y es absoluta, y no hay discusión. El denominador es siempre mayor que el numerador, por lo tanto se van achicando a medida que aumenta n. Por lo tanto, la suma va arrimando hacia un valor final. Si delta es mayor que 1, la serie es divergente, es lo contrario, como dije recién, ¿no? Si es divergente, quiere decir que este término es mayor que el denominador, y la serie va incorporando términos cada vez más grandes, por lo tanto se va hacia el infinito. Ahora, si es igual a 1, fíjense, la expresión no proporciona información cuando el límite indicado es 1 o no existe. Bueno, si no tiene límite no sirve el criterio. Pero si es igual a 1, significa que los dos son iguales. Y puede ocurrir que sean del mismo signo, porque estamos hablando de valor absoluto, en cuyo caso sería divergente. Pero pueden ser de signo alternado, y es oscilante, y tampoco tiene límite. Entonces, cuando es igual a 1, no nos sirve. Cuando es mayor que 1, definitivamente no nos sirve. Y cuando es menor que 1, tiene convergencia absoluta. Acá ya empezamos a usar algunos conceptos. Así que, si tienen alguna duda, ejemplo, tenemos una sucesión. Este es un término, este es otro término, y otro término. Bueno, el término genérico podría ser z a la n por 1 menos z. Para z a la n igual a 1, tenemos este término, igual a 2,
tenemos este término, igual a 3, este término. Eso dice el USUN, el término genérico. El término genérico siguiente, bueno, es ZN más 1, perdón. Claro, tiene un orden de potencia más el que sigue. Cuando definimos el cociente incremental por el criterio de D'Alembert, resulta que esto queda n más 1 menos n, z a la 1. Cuando definimos que esto es menor que 1, para los zetas menor que 1, esto va a ir a la convergencia. Entonces, si los valores de z en tamaño son menor que 1, está claro que esto, al tener una potencia creciente en z, menor que 1 se va a ir achicando. También está claro que si el módulo de z es mayor que 1, un número con tamaño mayor que 1, potencia creciente, va a ir aumentando. O sea que la serie entra en el caso B. Y como estoy hablando de módulo, si lo pongo igual a 1 no puedo saber si oscilante o divergente. Entonces, tengo dos posibilidades: aplicar el criterio para saber que determinada serie es convergente o no, o asignarle el dominio para que sea convergente la serie definida con estos términos generales. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo. Determinar el dominio de convergencia, que en general, bueno, en los libros van a encontrar el término ROC. ROC, que significa Region of Convergence. Por eso yo se los pongo en castellano. Pero en los libros generalmente ponen ROC y significa eso. Acá ya tengo una serie de potencias de las que vamos a usar nosotros, con polos crecientes, donde el término genérico podría ser, bueno, acá, el USUN y el USUN más 1. Acá está el cociente del límite, define 2 sobre z menos 1, esto es n menos n más 1, queda 2 sobre z menos 1, menor que 1. Cuando le asigno el menor que 1, lo que estoy diciendo es que z menos 1 va a ser mayor que 2. Bueno, acá ya saben cómo definir un dominio, lo que significa que esa serie, que es una circunferencia descentrada en 1, del radio 2, porque es r cuadrado, con esta circunferencia centrada en 1 y radio 2, defino la región de valores de z en lo cual esta serie tiene convergencia absoluta. ¿Está claro? Bueno, la primera serie que vamos a estudiar es la serie geométrica, que es la madre de todas las series, la básica, y por supuesto la discusión la vamos a hacer acá. Esta es una serie geométrica. En general va a ir desde 0 hasta infinito, y la razón va a ir desde n, no desde n-1. Pero está tendenciosamente escrita así por la manipulación que voy a hacer para estudiar la convergencia. Vale decir que si arranca desde 1, el primer término es 1 menos 1 k a la 0. Es exactamente lo mismo que hubiese empezado en 0 de k a la n. Bueno, esta es una serie geométrica, de evolución geométrica. A esta serie, que es la sumatoria de los términos, la vamos a multiplicar por la razón. La razón es k. La razón es el orden de evolución de la potencia, ¿no? La base. Multiplico por k y me queda toda la serie multiplicada por k. El resto
le resto esta serie a esta. ¿Y qué sucede? Los términos cruzados estos van a desaparecer en la resta. Van a desaparecer y me va a quedar el primero de acá y el último de acá. Esa fue la razón por la que no empecé desde cero. ¿Está claro? A podría haber sido 1. Lo hice de general. Fíjense que acá saco factor común Sn, que es la serie general, factor de 1 menos k. Y lo paso dividiendo acá. Entonces la Sn es este término dividido 1 menos k. Bueno, acá hay un ligero error que lo voy a corregir, porque esto tendría que ser, este A no tendría que estar, porque he sacado factor común acá. Dejemos de lado eso, y acá está bien expresado. Acá está bien expresado. Dividido en dos términos, A sobre 1 menos K, el primer término, y el segundo término, A por K a la N sobre 1 menos K. Segundo término. Atento con este error que lo voy a corregir y lo voy a cargar corregido. Estos dos términos los podemos evaluar del siguiente modo. Vamos a suponer que A es un escalar, o sea que da la dimensión. Lo vamos a obviar para facilitar el análisis. Y vamos a analizar esta serie, que es esta sin el A, para hacerlo más simple. Y ahí sí arrancamos de 0 hasta infinito, que es la forma geométrica básica, la razón a la n. Bueno, estábamos acá. ¿Qué pasa cuando el módulo de k es menor que 1? Bueno, cuando el módulo de k es menor que 1, esto va a ser un número complejo, entero. No entero, un número complejo. Depende del tamaño de k, es a sobre 1 menos k. Pero este término, cuando el módulo de k es menor que 1, k a la n tiende a 0 para n que tiende a infinito. O sea que este término tiende a anularse. Quiere decir que cuando el módulo de k es menor que 1, la serie resulta a sobre 1 menos k. ¿Qué pasa si, bueno, en este caso, por supuesto, la serie es convergente, ¿no? Porque cuando esto es menor que 1, 1 menos algo menor que 1, se va achicando cuando la potencia aumenta y esto finalmente converge. ¿Qué pasa si k es mayor que 1? Si k es mayor que 1, esto es un número. Pero esto, kn, es un número mayor que 1 a una potencia creciente, se va al infinito cuando n se va al infinito. Esta serie es divergente. Es divergente. ¿Y qué es k? La razón. ¿Y de qué estoy hablando? De su módulo mayor o menor que 1. En la razón de la serie. ¿Qué pasa si es igual a 1? Bueno, si es igual a 1, fíjense que si es igual a 1 lo analicemos acá. No importa cuánto valga n, k siempre vale 1. Entonces voy a tener a más a más a más a, na. Cuando n tiende a infinito, esto se va al infinito. Es divergente. ¿Y si es menos 1? Si es menos 1, también lo analizamos acá. Menos 1 a una potencia par es positivo, una potencia par es negativo. O sea que es oscilante, alternado el signo. Depende, el n es el valor, no tiene límite. Entonces, definitivamente, k mayor que 1 no, porque la hace divergente. Estos dos no informan, y este es el método que vamos a usar nosotros para las series, con la razón de k en el denominador menor que 1. O sea que la forma de una serie geométrica
básica convergente es A sobre 1 menos K con el módulo de K menor que 1. Y ahí me estoy garantizando en el desarrollo de la serie que esa serie va a ser convergente. ¿Alguna pregunta? Te escucho. No evaluar. No evaluar. Lo podemos evaluar si tenemos una serie determinada. Y lo tenemos que imponer si queremos que sea convergente. O sea, yo puedo querer analizar. Bien, una cosa es qué pasa, porque tengo un dominio determinado, K va a ser un complejo, ¿no? K va a ser un complejo. Bueno, tengo este dominio, ¿qué pasa en este dominio? Bueno, lo evalúo. Ahora, tengo esta serie. ¿Dónde vale? ¿Dónde sirve esta serie? ¿Dónde es convergente? Le impongo que sea menor que 1 y me define el dominio de puntos que lo cumple. Para eso hicimos acá, cuando hicimos este ejercicio, cuando yo le impongo la igualdad menor que 1, defino este dominio y esta región es convergente. ¿Está claro? Entonces, una cosa es evaluarlo y otra cosa es definir la región de convergencia. Ahora resulta que ya sabemos lo que es una serie de potencias, ya sabemos que es cuándo es convergente o en qué condiciones es convergente. Estudiemos la analiticidad de una serie de potencias así definida convergente. El caso general de una serie de potencias es centrada en Z0, el punto Z0 es el que define el centro del desarrollo, ¿no? La región de convergencia siempre va a ser una región, un círculo de convergencia, porque está definido por un complejo, ¿no? Naturalmente. Y Z0 lo está descentrando en algún lugar del plano. O sea que esa es la forma general de una serie de potencias centrada en Z0. Entonces, en el plano Z, en el punto Z0, desarrollamos una circunferencia, que bien podría ser la región de convergencia, donde se va a mover un punto Z1. Ese punto Z1 define un complejo Z0 menos Z1, Z1 menos Z0. Bueno, ese va a ser el límite de la convergencia, no lo estoy diciendo, pero lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia interior a ese límite, que está de distancia simplemente por razones gráficas, pero está pegadito inmediatamente adentro, infinitesimalmente adentro, para aprovechar el máximo de dominio, donde se va a mover la variable. Acá definimos una región de integración. Vamos a definir una variable z que se mueve en esta región y que define un complejo z menos z0. En este juego de palabras lo que estoy diciendo, estoy definiendo una región en donde se cumple que cuando z es igual a z1, esto va a ser convergente. Se tiene que cumplir que para que Z1, siendo diferente de Z0, porque si es el mismo Z0 no puedo definir todos estos circuitos de convergencia, el radio que define el complejo que vamos a evaluar tiene que ser mayor a Z menos Z0 y menor que Z1 menos Z0. O sea que está en el medio, que es donde vamos a definir el límite del análisis de la analiticidad de esta serie. Entonces este radio es intermedio, ¿no?, entre el límite en Z1 y donde vamos a hacer el análisis en Z. Z se mueve acá y Z1 se mueve acá. Y Z0 es el centro del desarrollo.
Eso es lo que dice acá. El teorema afirma que si la serie de potencias converge en Z1, entonces converge a una función analítica sobre el contorno e interior del círculo menor, que es interior a este que es infinitesimalmente pegado al círculo donde se mueve Z1, que está hecho así agrandado por razones didácticas. Entonces hay un teorema que afirma que si la serie de potencias converge en Z1, entonces converge a una función analítica sobre el contorno e interior del círculo menor, que va a estar, o sea que el teorema afirma que es interior la analiticidad, porque en Z1 está el límite de convergencia. Es infinitesimalmente interior lo que dice el teorema. Entonces acá tenemos la serie desarrollada desde n igual a 0 hasta infinito. Resulta que, ese es el gráfico que teníamos, resulta que para que esto sea convergente, el módulo tiene que tener un límite, porque, o sea, tiene que haber un número del cual no sea superado. Tiene algo que ver con el módulo máximo de una función, y tiene algo que ver con la constante ml cuando integramos. O sea, tiene que tener un límite de crecimiento acotado. Bueno, le vamos a llamar m a ese límite. Ese, a lo sumo, puede ser igual a m, el término de la serie, pero no mayor. En esas condiciones, a ese término le vamos a multiplicar, fíjense la razón que hay aquí, z menos z0 y z1 menos z0. Z1 menos Z0 se simplifica con esto y vuelve al original. Pero esta relación tiene involucrada el R, porque el R es mayor que esta y menor que esta. Menor que este complejo, perdón. O sea que lo que le he agregado no cambia la igualdad, pero lo ordeno de forma que pueda escribir esto donde acá está involucrado el radio este intermedio. A nivel de módulos decimos exactamente lo mismo. Este módulo, por este módulo, es este módulo. Vamos a llamar P a la razón que existe entre el radio y este complejo, que es el límite de convergencia. Le llamamos P. Y P va a ser claramente menor que 1, ¿no? Porque el radio, el numerador es menor que el denominador. P es menor que 1, tal cual está planteado. Y como este es siempre interior, aunque sea infinitesimalmente interior, esto siempre va a ser menor que 1. Bueno, después habría que hablar de la velocidad de convergencia, ¿no? Eso depende, por supuesto, de cuánto valga P. Cuanto más grande sea la diferencia entre el radio y Z1 menos Z0, mayor será la velocidad de convergencia. Bueno, lo dicho, definido así P como la razón entre estas dos magnitudes, esta magnitud, que es la que tenemos acá, es menor que P. Porque este valor del numerador es mayor que este. Entonces, Z menos Z0, Z menos Z0 es menor que R. Por lo tanto, ponerlo en el denominador lo hace menor que P. Si este es igual a P, esta razón es menor que P. Lo traemos acá y tenemos el módulo del término genérico. Este módulo, que está expresado en términos de Z1 menos Z0,
y este, que es menor que P. Por lo tanto, esto era menor que M, este es menor que P, y acá tenemos una razón MP a la N, que si se cumple como límite, esto es convergente. Pero además es analítico, porque estamos dentro de la región de analiticidad. En tanto y en cuanto no supere el máximo, M, y el P a la potencia como razón del círculo interior. Entonces, con esta desigualdad que finalmente tiene algo que ver con que si la serie, el término genérico va a crecer o va a decrecer, definiendo la razón P, estamos definiendo la convergencia o la divergencia. Esta última expresión corresponde a una serie geométrica que para ser convergente debe cumplir que P sea menor que 1. Y si P es menor que 1, me vuelvo al gráfico anterior, si P es menor que 1, significa que esto es mayor que esto. Por lo tanto, si esto es menor, estoy adentro del límite de convergencia. Y es una región analítica. Entonces, todos los términos de la serie lo van a cumplir. Por lo tanto, la serie es una sumatoria de términos que definen funciones analíticas, y la combinación de funciones analíticas es también analítica. Por lo tanto, la serie está constituida por una combinación de términos analíticos. Lo que garantiza la convergencia de la serie cuando esto es menor que R, que está infinitesimalmente pegado al límite de convergencia. Debido a que cada término de la serie es una función analítica, es posible afirmar que la suma es también una función analítica. Esto en realidad nosotros lo único que nos dice, nos demuestra que la vamos a poder usar en representación de una función analítica. Es una demostración que nos avala utilizarla. No es que vamos a desarrollar esto para demostrar nada. El mayor círculo centrado dentro del cual la serie converge se denomina círculo de convergencia de la serie o ROC. Entonces el círculo menor z menos z0, el mayor que pueda desarrollar para que esto se cumpla, va a permitir que, en tanto y en cuanto se mantenga que la razón es menor que 1, que la serie sea convergente. Profe, pero nunca llegaría a ser del tamaño de Z0. Nunca llegaría a ser del Siempre. tamaño de Z1. Porque Z1 es el límite de convergencia, o sea que la frontera no la contempla, tiene que ser interior. Eso es lo que está diciendo. Ah, perfecto, gracias, profe. Una pregunta. El radio puede ser infinito en algunos casos, y existen series que convergen únicamente cuando Z es igual a Z0. Bueno, son casos especiales, en cuyo caso el radio es nulo. Y claro, si es nulo, ¿qué vamos a desarrollar? En este caso el teorema no se cumple y no es posible afirmar que la suma de las series sea una función analítica. Este es una exquisitez para los matemáticos. A nosotros no nos aporta nada, pero no porque no sea útil, no, porque no lo vamos a usar. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a hacer los desarrollos que nos permitan resolver las funciones que usamos en ingeniería. Bueno, en la discusión de sucesiones y series, con esto, digamos, lo que rescato de esto es que lo que necesitamos es qué pasa con la serie geométrica. Bueno, la serie geométrica de la forma A sobre 1 menos K, con K módulo menor que 1, es la serie geométrica que nos converge absolutamente, es la que nos sirve y es la que es analítica en tanto no llegue a la región de convergencia. Entonces, cuando queremos desarrollar en serie, y ahora vamos a ver el ejemplo, hay teoremas, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Taylor propone uno, lo vamos a ver ahora. Vamos a extender ese círculo, hasta la primera singularidad. En la singularidad se define el Z1. Bueno,
lo que está adentro es utilizable en tanto y en cuanto la serie sea convergente. Y la serie es convergente, lo acabamos de demostrar, en tanto y en cuanto desarrollemos un círculo que no llegue a la singularidad, que define la frontera. Bueno, podemos hacer un break de unos 10 minutos y continuamos con el teorema de Taylor. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, profe. Mastiquen un poco, esto está todo publicado ya, y ya corrijo el error que era una soncera, pero lo corrijo. Yo tengo las 7:15, a las 25 los conecto de nuevo, ¿sí? Si no se durmieron todavía. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de serie de potencias, en este caso con un teorema que define Taylor-Brook, en su serie, haciendo uso de los conceptos que hemos ya desarrollado, no solo en la integración de Cauchy, sino la discusión que hemos hecho sobre la convergencia, sobre la analiticidad de la serie de potencias. Perdón, ¿tengo audio y video? ¿Estoy bien? Sí, profe. Bueno. Abre el chat. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la discusión de la serie de Taylor para usarla. Se establece que si una f de z es analítica en todo punto, dentro de un círculo, que es una curva cerrada, simple, suave, definida como el teorema de Jordan, como una curva de Jordan, con centro en Z0 y radio mayor que 0, entonces en cada punto Z dentro del círculo se cumplirá, acá está el círculo, vamos a iniciar la discusión centrada en el origen para ahorrar pasos, pero está desarrollada en Z0. ZS es la primera singularidad que encontramos, lo vamos a extender, como hemos dicho, hasta que ZS se quede en la frontera de este círculo de convergencia, y vamos a desarrollar, bueno, de acuerdo a lo que dijimos, se va a cumplir esto, ¿no? En tanto, que sea analítica, en tanto y en cuanto Z menos Z0 sea menor que R, vale decir que el radio, así definido, contenga al punto sobre el cual se va a integrar. Y ZS es la primera singularidad que va a encontrar la función y hasta ahí va a crecer. Todo lo que vamos a discutir va a quedar adentro. Los puntos que están por debajo de este radio son el dominio de utilidad que vamos a poder utilizar en la serie. Vamos a considerar ZS como la singularidad más cercana al origen, porque la vamos a desarrollar en el origen, que es en el caso particular de Taylor, McLaurin, cuando el punto de desarrollo es el origen. Y después la generalizamos a cualquier punto en el plano. ZS es la singularidad más cercana al origen, o el punto de desarrollo, que pasa por C. Construir un círculo con centro en el origen, que pase por el punto citado. El radio será coincidente con ZS. Acá está. El radio es ZS. Esta serie de potencias se conoce como desarrollo en serie de Taylor, alrededor de Z0, y el caso particular es el que vamos a demostrar, que es con Z0 igual a 0, para que sea más simple el desarrollo. Vamos a elegir un punto Z1, interior al contorno que hemos desarrollado, C', interior al límite máximo de convergencia, que contenga un punto en su interior Z1. O sea que lo vamos a hacer general, pensando siempre que los dibujos son una extrapolación gráfica,
pero que finalmente todo es infinitesimal. Entonces, el circuito de integración C', que es interior al primero y contiene un punto Z1 centrado en el origen, pero de radio menor, al cual pertenece Z1. El radio va a ser R', de manera que R' es menor que R, pero es mayor que Z, el módulo de Z1, como se ve acá, ¿no? Z1 es más chico que R', pero R' es más chico que R. Entonces, aplicando la fórmula integral de Cauchy, que si me la recordamos, hace muy poco que la vimos, nos permitía evaluar la función en un punto de la región, evaluando el contorno, a través de una integral. ¿No? ¿Lo tienen en mente, por lo menos, la fórmula integral de Cauchy? La fórmula integral de Cauchy decía que yo podía calcular el valor de la función en Z1 haciendo esta integral a lo largo de C', que contiene a Z1, donde Z menos Z1, Z1 en el caso particular que fuese una singularidad, era la forma de evaluarlo, pero f de Z en C' tiene que ser analítico. ¿Se acuerdan que desmembramos la función en una función analítica y su singularidad? Bueno, acá es un punto cualquiera. Pero podemos evaluar la función en Z1, en este punto, evaluando la integral a lo largo de esta trayectoria C'. Esa fórmula integral de Cauchy la vamos a manipular un poco y vamos a escribir de esta manera. Fíjense, saco factor común Z y me queda esto. Y es muy, muy notorio lo que hago porque lo estoy llevando. Z1 es esto, y Z es sobre la trayectoria C'. Y esto tiene una forma de serie geométrica, que es lo que conocemos. Si se fijan, esta parte de la función, o sea, 1 sobre 1 menos Z1 sobre Z, y dejo f de Z sobre Z fuera, y evalúo esta parte como una sumatoria de una serie geométrica cuya condición de convergencia era que la razón que es esta, 1 menos k, el denominador que tenemos, Z1 sobre Z tiene que ser menor que 1. Y acá es menor que 1. Porque Z1 está acá. Y Z está sobre C'. O sea que esta razón tiene módulo menor que 1. O sea que esto va a ser una serie convergente. Que si la desarrollamos en serie va a ser esto. Z1 sobre Z a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, infinito. ¿Están de acuerdo? A esa parte de la función del integrando, al cual lo postulé como la fórmula integral de Cauchy, le ubiqué un punto en región de convergencia, como lo analizamos, para series analíticas, y lo manipulé para transformarlo en una serie geométrica, y la serie geométrica tiene esta forma, pero esta forma corresponde únicamente a este término, o sea, esta es la forma cerrada de la serie. Y tiene este desarrollo. Vamos a meter adentro el integral. Bueno, Z1 sobre Z si es menor que 1, eso se cumple, está en el gráfico. Lo metemos dentro de la serie. Entonces fíjense que Fz sobre Z que había quedado afuera, se lo agrego, y ahora me aparecen estos términos. Fz sobre Z, cuando esto vale 0, cualquier número a la 0 es 1, cuando vale 1, y lo empiezo a rearmar, lo empiezo a acomodar. Pero finalmente es el desarrollo que está escrito aquí arriba. Me queda esto. Fíjense que acá tengo Z1 y Z. Z es la variable independiente que se mueve sobre la integración. Y Z1 es un punto cualquiera sobre el cual estoy evaluando la función. F de Z1.
Bueno, ahora acá obtuve el integrando con el desarrollo de la serie. Ahora metemos la integral completa y me va a quedar la integral de cada uno de los términos de la serie. O sea que todos estos términos que obtuve aquí los meto dentro de una integral de Cauchy, que es denominador común, porque es la misma trayectoria de integración y es el mismo f de z sobre z, y esto desarrollado en serie. No sé si queda alguna duda. El punto Z1 es una constante. Por lo tanto, f en Z1 es la evaluación de la función f de z en un valor complejo. Bueno, acá está acomodado, no sé si tendenciosamente, pero Z1 lo saqué afuera porque es una constante. Lo que dejo adentro es Z, que es la variable independiente. Y acá tengo una potencia creciente en Z1, y adentro tengo una potencia creciente en Z, pero de un orden más. De donde puedo decir, de acuerdo a la generalización de la fórmula integral de Cauchy, si recuerdan, cuando hicimos la extensión para derivadas, para orden n de la función en Z1, que era para polos de orden n en Z1, la fórmula integral generalizada era esto, y acá aparece una n factorial. No sé si hay alguna duda, volverse para atrás una clase. De esta formulación me saco el n factorial para acá, y me queda esto, que tiene la forma de cada uno de los términos de la serie que desarrollamos de la aplicación de la geométrica dentro de la fórmula integral de Cauchy. Tiene la forma similar, donde lo que cambia es este término, que es una constante, pero el resto es igual. Y la diferencia está en que esto está centrado y esto no. Está en Z1. Pero la forma general, esta, si la serie estuviera... ¿Por qué esto? Porque esto está centrado en 0. Z0 es 0. Esto es el origen. Si esto no fuese 0, sería Z0. O sea que esto sería la fórmula integral de Cauchy en Z0. Extendida, ¿no? Generalizada. Y esto sería si Z0 fuera el origen. ¿Ven cómo tengo los términos de la serie cuando Z0 es el origen? Acá Z0 no es el origen. Aquí sí. Estos son los términos que tengo en la serie que desarrollé. Entonces vamos a llamar C sub n a estos términos generales que están definidos por los términos de la fórmula integral de Cauchy con la serie de potencias, y que corresponden a esta constitución, que no es ni más ni menos que la evaluación de la derivada enésima en el punto sobre n factorial, y que corresponde a cada término de la serie. Vale decir que nosotros, en lugar de, igual que hicimos cuando usamos la fórmula integral de Cauchy, lo que hacemos es evaluar la función, derivarla y evaluarla en el punto donde estamos desarrollando, y dividir por n factorial, y obtenemos el coeficiente C sub n, que es el coeficiente del escalar que multiplica a la serie geométrica que desarrolla el teorema de Taylor. Entonces, estábamos desarrollando en Z1, teníamos todos estos términos, donde Z1 es una constante del punto que está dentro del circuito de integración, y Z es la variable independiente. Y esto tiene la forma de esto, ¿no? O sea que Z0 está en el origen, vale decir que estoy desarrollando un McLaurin, que es un caso particular de Taylor. Taylor es un McLaurin dislocado, y va a tener esta forma, dislocado en Z0. Bueno, entonces finalmente, si
la nomenclatura que aceptamos es esta. Acá, esto se transforma en C0, o Cn para n igual a 0, que es la función evaluada en el punto 0 sobre 0 factorial, que es 1, se llama C0. C1 es la primera derivada evaluada en el punto, que en este caso es 0, sobre 1 factorial, que también es 1, y así sucesivamente, en potencias crecientes de Z1, que es el que está afuera, el término que está afuera. Entonces, a través de la fórmula integral de Cauchy hemos evaluado un punto dentro de la región de convergencia y hemos desarrollado en serie creciente de potencia, naturalmente, un desarrollo en el punto Z1 que lo podemos generalizar a cualquier punto, que el Z1 hubiese sido cualquier punto, y escribiríamos esto, donde Z1 puede ser cualquier punto del interior de este círculo. Y obtenemos la fórmula general donde los Cn se calculan de este modo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ¿para qué sirve? Tenemos ya una formulación general. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar algunos ejemplos de funciones que tienen series desarrolladas y tabuladas, y otras que no. Pero finalmente, esto es lo que nos molesta de una función. El punto Z0 es lo que nos molesta, porque en Z0, Z igual a Z0, esta función se hace impropia. Y que es lo que nos permitía calcular la fórmula integral de Cauchy. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar una función de la complejidad que corresponda en funciones que pueden ser calculadas por la fórmula integral de Cauchy en serie. Algunos ejemplos del uso de la serie para el entendimiento, ¿no? Una función absolutamente analítica, no es el caso, ¿no? Pero fíjense que, para entender el desarrollo de Taylor, esta función es completamente analítica en todo el dominio. La vamos a desarrollar en 0. La forma del desarrollo va a ser esta, la forma, donde Z0 es igual a 0. Z0 es igual a 0. O sea que va a quedar desarrollado en potencias de Z. Y necesito evaluar la función en el punto 0, su derivada, su segunda derivada, su derivada enésima, hasta el orden que le ponga. Bueno, acá está e a la z evaluada en 0. F de z evaluada en z igual a 0. 1. Su primera derivada, la derivada de e a la z por z'. Z' es 1. 1. La derivada segunda. La derivada de a la z, e a la z, e a la z, e a la z. Como es, por supuesto, es una función absolutamente analítica y simple. No usen ni un módulo, ni un conjugado para no tener que aplicar la forma canónica de derivación. Son todos uno, hasta la quinta derivada. O sea que vamos a poder desarrollar unos 5 términos. Acá está. C0, que es 1, más C1 por Z a la 1, más C2, que es 1 sobre 2 factorial, esto es sobre 0 factorial, esto es sobre 1 factorial, sobre 2 factorial, 3 factorial, y así sucesivamente. Y ahí tenemos desarrollado una función por tabla. Ustedes podrían tener un examen, no tienen necesidad de saberla, ni de copiarla mal, porque es muy simple de desarrollar. Pero esta es analítica. Es analítica, o sea, nosotros no vamos a desarrollar funciones completamente analíticas por Taylor. Las usamos para desarrollar tablas de series. Vamos a ir a un seno. Yo dije que le iba a demostrar la relación de Euler cuando hiciéramos series. Bueno, aquí está la demostración. El seno de z es la función en 0, siempre
¿Qué hubiese cambiado si no lo hubiera desarrollado en cero? Y tendría que hacer más cálculo. Si la desarrollara en pi sobre 4, quiero aproximar el seno de z en pi sobre 4, y tengo que calcular todas las derivadas en pi sobre 4. El seno de 0 es 0. La primera derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Coseno de 0 es 1. La segunda derivada, la derivada del coseno, ¿cuánto es? Escucho. En 0, 0. La derivada del menos 0, en 0 vale menos 1. Y así sucesivamente. ¿Querés saber si me seguían? Aplico el mismo teorema. Y aquí está la serie del seno de z. La serie del seno de z. Hacemos lo mismo con el coseno. En 0, para hacerlo simple. Lo mismo, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del menos seno es el menos coseno, la derivada del menos coseno es seno, la derivada del seno es el coseno, 5 valores. Aplico el mismo teorema, y acá está la serie del coseno. Claro, estas son completamente analíticas. Ahora, la combinación de funciones analíticas también es analítica. Sí. La serie del seno, f de 0, es 0. O sea, el C0 es 0. El C1 es 1 por z a la 1. El C2 es 0. El C3 es menos 1 por z a la 3, sobre 3 factorial. Lo que pasa es que, a ver, esto es sobre 0 factorial, y esto es sobre 1 factorial. No está escrito acá, porque es 1. Lo tendría que haber escrito, pero es 1, los dos primeros términos son 1. Recién en la segunda derivada aparece el 2 factorial, pero la segunda derivada es 0. La tercera derivada es 3 factorial, y esto es el cubo, acá está. Y la tercera derivada es menos 1. Sí, se van cancelando los pares. Impares en el seno, porque es una función impar. Claro. Pares en el coseno. Pares en el coseno. Pero está ahí completamente desarrollado, así que verifiquen si hay un error y lo corregimos. Pero no creo que sea ese, no hay error ahí. Pero fíjense que ahora es a la JZ, recién desarrollamos a la Z, pero es a la JZ, por Euler, ¿a qué es igual? Coseno de Z más J seno de Z. Claro. Si yo aplico la serie, E a la JZ evaluada en 0 es 1, ¿no? La derivada de esto es J por E a la JZ. J. La derivada de esto es J cuadrado por E a la JZ, menos 1. Acá están los términos, hasta la quinta derivada. Aplico el teorema, y acá tengo la serie de E a la JZ, que no es lo mismo que E a la Z, naturalmente. Y aparecen términos reales, imagínate cómo responde. Y si, ¿qué decía Euler? Si nos quedamos en mente con este desarrollo, y nos vamos a lo que teníamos del coseno y el seno, y Euler que dice esto, es esto más esto. ¿Sí? Acomodamos
reales e imaginarios, y tenemos el mismo resultado que haber desarrollado en serie, porque la combinación analiticidad, convergencia, fusionada, da una función convergente para una serie y analítica. O sea que, si las funciones fueran más complejas, de hecho vamos a hacer algunas más elaboradas, el desarrollo en serie me facilita muchísimo, porque las potencias son muy fáciles de resolver. ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Bueno, pero estas son todas funciones analíticas. ¿Esta es toda analítica? ¿Esta WZ es toda analítica? No, profe, tiene un polo. Y Bien. En 1 y en 2 no es analítica. Vamos a hacer el primer desarrollo en Z0 igual a 0. O sea, centrada en el origen. Según lo que hemos hablado y que nos habilita el teorema de Taylor, lo voy a hacer crecer la región de convergencia hasta la primera no analiticidad, que es 1. O sea que está acá. ¿Está bien? Inflé hasta dónde, hasta la primera analiticidad. Bueno, la función esta, les voy a dar herramientas analíticas para usarlas. A veces es más simple resolverlo en fracciones parciales porque se transforma en dos fracciones individuales. Acá está, las fracciones parciales es un arreglo algebraico, no tiene nada que ver con complejos. Y yo lo puse en potencia negativa porque para mí es más fácil las potencias que los denominadores. Acá tengo la función original expresada de esta manera. Evaluada en 0. Profe, perdone. No entendí cómo hizo lo de la fracción. La fracción parcial es un arreglo algebraico que permite factorizar el denominador en fracciones. Entonces tengo una fracción simple de cada raíz, en este caso de cada polo. ¿No estudiaron fracciones simples en álgebra? No, no se da, profe. A mí me Bueno, pasa lo mismo. por ahora quedémonos con este. Le voy a pedir a Dimas que les haga hacer, no sé si ahora para la serie, porque acá en el ejemplo, porque me quedó más cómodo, pero para Laplace vamos a usar muchísimas fracciones simples, vamos a hacer un capítulo de práctica de fracciones simples. Es un algoritmo matemático, lo que pasa es que usa residuos, y yo residuos no he dado todavía. Pero si ustedes resuelven esta fracción, les tiene que dar igual que esto. De hecho, si no, no pondría el igual, ¿no? En este caso particular, el numerador de z-2 es A, perdón, de z-1 es A y el de z-2 es B. Y A es 1 sobre z-2 evaluado en 1. Y B es 1 sobre z-1 evaluado en 2. Ese es el algoritmo. Si hacen eso, obtienen esta fracción parcial. Y si resuelven este denominador común, les da esto, para verificarlo. Por ahora quedémonos en esos términos, pero vamos a hacer una práctica de fracciones parciales. Gracias, profe. Porque lo vamos a utilizar. Bueno, lo cierto es que esta igualdad por ahora se les tiro de pecho así y equivale a esto. Y la WZ evaluada en 0 da un medio. La derivada primera, acá está, evaluada. Menos 2, z menos 2, más z menos 1 menos 2. Evaluada en 0 da 3/4. La derivada segunda, y ahí empiezo a bajar los exponentes, ¿no? La derivada tercera. O sea que tengo 4 coeficientes, aplico el teorema. Y me queda eso. Bueno, 2 cosas tengo para decir. El primer término es C0
por z a la 0. C0 es un medio, z a la 0 es 1. El segundo coeficiente es C1 sobre 1 factorial por z a la 1. O sea, 3/4 por z. El tercer elemento es, el segundo, C2 sobre 2 factorial por z cuadrado. 7/4 sobre 2 factorial, 7/8 por z cuadrado. ¿Está claro? He aplicado el teorema. ¿Alguna duda? ¿Cómo de 2? No. Z a la 0, Z. Ah, el denominador. Ah, bueno, está bien. O sea, es lo que resulta del cálculo que hemos aplicado, el cálculo de los coeficientes. Bueno, no interesa eso. Eso sale de ahí. Aplico el teorema, siempre recordando que el primer coeficiente está dividido 0 factorial, que es 1. El segundo, que es la primera derivada, es 1 factorial, que también es 1. Entonces estos dos a veces generan confusión porque tienen el mismo denominador. Recién empieza acá porque aparece el 2 factorial, que multiplica el 4 por 2, 8. Acá el 4 por 2, 8. Acá el 16 por 2, 4 por 2. Acá 7/4, esta es la derivada segunda, 7/4 sobre 2 factorial, 7/8. Acá 7/4 sobre 3 factorial sería 3 por 2, 6. No, es acá, perdón. Este es sobre 3 factorial. La derivada tercera. 3 factorial es 6. 90 dividido 6 es 15. 15 sobre 16 es el cubo. Ahí está. Bueno. Pero fíjense que el carácter que hay entre esta expresión y esta otra no es el mismo. ¿Se han dado cuenta, no? Esta expresión está calculada con matemática. Matemática les resuelve series como para ustedes verificar sus desarrollos. Ustedes le dicen a la serie a dónde la quieren desarrollar, cuántos términos quieren y se las tira hecha. Y ustedes se la calculan y la validan. Acá yo he desarrollado en el punto Z0, pero fíjense qué pasa si desarrollo en Z1. En Z igual a 1. Si desarrollo en Z igual a 1, ¿hasta dónde puede crecer la región de convergencia? Hasta acá. ¿Ah? ¿Está claro? Y si desarrollo en Z igual a 2, también puede crecer hasta acá, hasta la primera singularidad. Y si desarrollo en Z menos 10 por acá, y puede llegar hasta acá. Tengo toda esta región de convergencia. ¿Se entiende? Sí, cambia. No entendí lo último que dijo. Cambia el origen, no. Cuando cambio el origen, me da la posibilidad de desarrollar una circunferencia mayor o menor. En la medida que me alejo de la singularidad, puedo desarrollar una circunferencia mayor. Ah, usted dice Pero mover el punto de análisis. el punto de desarrollo de la serie. Acá está desarrollada en Z igual a 0. Está desarrollada en Z igual a 0. Pero las singularidades yo las tengo en 1 y en 2. O sea que de donde desarrolle, del punto que ponga del desarrollo, puedo crecer hasta la primera singularidad que encuentre. Porque la singularidad tiene que quedar montada en la frontera. Pero yo puedo desarrollar, las concentro en Z igual a 1, que es una singularidad. ¿Y hasta dónde va a llegar el círculo? Y hasta acá. Hasta la singularidad. ¿Sí? O en 2. Y va a llegar hasta acá. ¿Sí? O en menos 10, dije, y me va a quedar de radio 11. Todo esto. Dos cosas quiero decirles. Lo primero, que matemáticas resuelve las series. Y esto
es un copy-pegue del resultado de matemática. Pero los coeficientes están calculados acá. O sea que ustedes pueden calcularse la serie y verificar con matemática el resultado. Pero además yo lo que quiero es desarrollar en las singularidades, porque son las que me molestan. Entonces fíjense que yo les voy a pedir que apliquen el mismo teorema. Primero voy a analizar el región de convergencia, porque acá yo les puse la primera singularidad, ¿qué les puse acá? Desarrollo en 0 hasta 1, radio, menor que 1, porque no incluye la frontera. Porque está la singularidad sobre la frontera. Está claro, ¿no? ¿De dónde sale este radio menor que 1? Y sale de acá. La primera singularidad está a radio 1. Pero si ustedes analizan los términos, si analizan con el criterio de convergencia, por ejemplo, acá, bueno, busquen un término general. Un término general podría ser este. Z a la n, 2 a la n más 1, menos 1. Fíjense que el numerador es un orden más alto que el denominador. Perdón, el denominador es un orden más alto que el numerador. O sea, si esto es 2 a la n, a ver, esto es 2 al cubo, ¿no es cierto? 8. Un orden más que el numerador. Esto es 2 al cuadrado, que es un orden más que el numerador. Esto es 2 a la 1, que es un orden más que el numerador. Si abajo pongo 2 a la n más 1, este número es 2 a la n más 1 menos 1, porque todos son un número menor en el numerador que el denominador. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Tendría que haberme llevado esta serie a esta página, pero lo que dije es esto. Tengo un orden menor en el numerador que el denominador, y el exponente del 2 es un orden mayor que el z. Bueno, lo van a bajar ustedes y lo van a revisar. Si este es un, este es un más 1. Todo lo que es n más 1, este es n más 2, n más 2. Si acá tenía, si acá tenía 2 al cubo, que es 8, acá tengo z cuadrado. Y acá tengo 8 menos 1, 7. Entonces 7 octavos de z cuadrado. 7 octavos de z cuadrado. Y así sucesivamente. Aplico el criterio de convergencia. Acá está, aplico el criterio de convergencia. Me queda todo esto. En la región de z menos 1, que es lo que yo descubrí, fíjense qué sucede. Z a la n más 1 menos n es z. Cuando n tiende a infinito, 2 al infinito más 2 es del mismo orden que 2 al infinito más 1. Y 2 a la n al infinito más 1 es igual que 2 al infinito más 2. Son infinitudes del mismo orden. Entonces queda z menor que 1. El módulo de z menor que 1. ¿Qué es lo que dibujamos acá? ¿Se entendió? Si tienen dudas sobre esto, es la parte más difícil y más odiosa el tema de obtener el término de general para estudiar la convergencia. Si tuviesen dudas con esto, se aplica en el hospital, porque esto va a ser infinito, 2 al infinito, 2 al infinito. Son diferentes infinitos. Pero si ustedes aplican el hospital, ¿qué van a encontrar? Que la respecto a n, ¿no? Porque es n en el límite. Esto va a ser n más 2 por 2 a la 2n, y van a bajar el exponente, y los exponentes se van a ir aplicando derivadas hasta que la derivada de n respecto a n va a quedar 1 sobre 1. Entonces lo único que queda es z. Bueno, acá está la relación que hay analítica con la relación gráfica de esta serie que desarrolló hasta el primer polo que encontró. ¿Qué más tenemos acá? Me vuelvo para atrás. Esto me interesa.
¿Qué pasa si desarrollamos en 1 y en 2? Bueno, yo quiero que ustedes hagan, para z igual a 1, acá está desarrollado por matemática, el mismo procedimiento, y que determinen la región de convergencia, y que le tiene que dar también z menor que 1, porque llega hasta z igual a 2, el radio de convergencia. O sea que va a tener 1 de radio. Así es como se expresa en matemáticas, el que lo tenga instalado o lo pueda conseguir. Esta es la serie, la variable z, la voy a desarrollar en 1 y 5 términos. Acá está sí, z menos 1. Matemática. Matemática con TH. A ver, ya te lo escribo en el chat. Y se van a dar cuenta que van a aparecer, fíjense que z menos 1 aparece en el denominador, potencia negativa. Y el teorema de Taylor no admite potencias negativas. Lo mismo si lo desarrollan en z igual a 2. Fíjense que z menos 1 y z menos 2. Se está desarrollando en potencia de z menos 1 y potencia de z menos 2. Pero hacen falta potencias negativas. Y el teorema de Taylor no tiene potencias negativas. Entonces, van a renegar un poco, van a tratar de calcularlo, pero la clase que viene vamos a desarrollar un teorema extensivo de Taylor, que es el teorema de Lorentz, y que incluye potencias positivas y negativas. Por ahora se los dejo picando, pero esto no lo pueden desarrollar por Taylor, porque Taylor no tiene potencias negativas en Z. Pero venimos del mismo tipo de evaluación que hemos hecho acá. Cuando ustedes quieren desarrollar acá, van a desarrollar en anillo entre singularidades, y entre singularidades el anillo es una región donde el límite inferior tiene una singularidad, el límite superior tiene otra, cosa que Taylor solamente puede llegar hasta la primera singularidad, desde donde sea que lo desarrolle. ¿Me explico? Sí. No, pero no admite en el desarrollo, acá. Cuando definimos los coeficientes C sub n, no había potencias negativas en Z, solamente potencias positivas. Esta es la función. Esta es la función que queremos. En el desarrollo hay solamente potencias positivas. Entonces, si hubiese querido desarrollar en Z1 o 2, necesita potencias negativas, y ese es un desarrollo extensivo, porque la serie puede crecer para allá en potencias negativas, y es el desarrollo de Lorentz, que lo vamos a ver en la clase que viene. Se los dejo planteado. Por ahora me gustaría que analicen bien este que hemos resuelto acá, porque la clase que viene le voy a pedir a Dimas que trabajen en series. Y convergencia un poquito y Taylor va a ser el grueso. Entonces tienen para trabajar acá. Bueno, si tienen alguna duda. Si no, vamos a dar por finalizado. Sí. Yo de la clase no, pero sí se pudo resolver el tema del día del parcial. El parcial sí, lo vamos a hacer en la fecha que está indicada, solo que la semana del 24 para ustedes corresponde, creo que el 27. La semana del 24 de mayo, que es feriado, sí, creo que es el 27. Marzo, ya me fijo, abril, mayo. La semana del 24 de mayo, el jueves 27 les voy a publicar para el parcial.
O sea, ¿el jueves o el sábado 29? No, lo vamos a hacer en la fecha. Tuve muchas dificultades con el tema de Sí, el hacerlo un sábado. sábado. De esta forma me protejo Sí, está bien, profe. reglamentariamente. Gracias por la claridad. Ahí lo anoto. Pero ya lo voy a publicar, tengo que hablar con las otras comisiones, porque el 28 no puedo tomar examen porque hay examen, no puedo tomar parcial. O sea, ustedes van a hacer en ese día. Mañana ya veré cómo resuelvo lo otro. Hay examen final el 28. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe, tuve un problema de conexión justo en las filminas anteriores que estábamos viendo el desarrollo de serie de potencias, solamente para una filmina. ¿Lo puedo molestar si le pido que lo explique rápidamente como para... Decime cuál es la que Sí, me ahí estoy le volviendo. creo que dice página 8, la parte en donde dice analiticidad de las series de potencias. Estoy viendo acá en... Ah, en la Perdón, primera en el clase. PD, claro, en el otro, en el anterior PDF. digo. A ver, ya series complejas. A ver, me dijiste en analiticidad de series de potencias. Sí, cuando sale el tema del radio de convergencia, digamos. Es solamente esa filmina que no he podido ver la explicación. Me dijiste 8, pero me parece que no es. Esta es la 8, convergencia de series complejas. ¿Acá? No. Ahí pasa que acá en el PDF me marca como página 8, pero creo que dice 16 o Ah, 15. sí, en el PDF, sí. 16 entonces. En esta misma, profe. Aquí. ¿Cuál es el tema aquí? No, rápidamente como para, o sea, casi todos los temas que vinieron después de esto, pero esta parte directamente no la pude escuchar acá, estas dos filminas que vienen. Esta y la 16 serie. Si rápidamente me puedo volver a explicar ahí rápido Sí. cómo. Gracias. Nosotros, cuando concluimos la discusión de la región de convergencia en la serie geométrica, descubrimos que la razón, el módulo de razón menor que 1 es la única que nos garantiza convergencia. En esta expresión cerrada, finalmente, si módulo de K es menor que 1, la serie será convergente. En ese contexto, lo que intentamos ahora es encontrar una correlación entre la convergencia de una serie y la analiticidad de una serie de potencias. ¿Por qué? Porque casualmente a nosotros nos interesa la función donde es analítica. Y si la vamos a representar en serie, necesitamos que en esa región sea convergente. Si no, o no sirve la representación o no sirve la función. Entonces, lo que planteamos es, habida cuenta que la serie de potencias de esta forma tiene, en el caso particular que esté desarrollado en z0 igual a 0, va a ser z a la n, nada más. Lo que hacemos es extremar, que va a ser la introducción al teorema de Taylor, el círculo superior, y en este punto Z1, que sea el máximo al que puede llegar porque hay una no analiticidad. Entonces, Z igual a Z1 va a ser el máximo al que vamos a llegar como convergencia en Z1.
vamos a trazar un circuito de integración infinitesimalmente pegado, pero interior, porque la frontera no es analítica, no es convergente, perdón. Y adentro de ese circuito de integración vamos a desarrollar un nuevo circuito sobre el cual vamos a estudiar la convergencia. Todo esto para decir que estamos adentro y no sobre la frontera. En esta definición, esto es una singularidad y este módulo, Z1 menos Z0, es mayor que este radio. Y este sobre el cual vamos a integrar, porque este es el límite de convergencia entre Z1, y este sobre el cual vamos a desarrollar, que es Z menos Z0, es menor que el radio. Entonces, y por supuesto que Z1 no puede ser Z0, si no, no tendríamos posibilidad de desarrollar, porque estamos sobre la singularidad. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, para Z1 distinto de Z0, el teorema afirma que si la serie de potencias converge en Z1, como límite, entonces converge a una función analítica sobre el contorno e interior del círculo menor. Vale decir que sobre el interior y sobre el círculo y el interior de este círculo, la función es analítica. Si nosotros podemos demostrar eso, lo que estamos haciendo es que cada término de la serie es analítico, por lo tanto, la sumatoria de todos ellos constituye también una función analítica, porque la combinación de funciones analíticas es analítica. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar que esto es convergente. Y bueno, esta es la serie desarrollada genérica, ¿no? General, con coeficiente y descentrada. En el punto, estos términos tienen que ser acotados para que sea convergente. Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos de constante de desigualdad ML, que le habíamos llamado M mayúscula al máximo valor que puede adquirir una función en el límite de integración. Bueno, acá M minúscula cumple ese rol. El tamaño máximo que puede adquirir cualquier término de la serie, porque este es el genérico, a su n, a la n, es M. No puede ser mayor que una constante M. Y esta construcción, si te fijas en estos términos, este término, que es diferente a este que está acá, perdón, diferente a este que está acá, le hemos agregado esta razón, que no es ni más ni menos que una razón que permite, simplificando estos dos términos, volver a la razón al término original. Pero esta razón es la que involucra los radios de convergencia. Fíjate que Z menos Z0 tiene que ser menor que el radio, que es interior a la convergencia. Y Z1 menos Z0 tiene que ser mayor. O sea que este límite sobre el cual estamos definiendo la región de convergencia de la serie está infinitesimalmente pegado a la frontera, pero es interior. Eso es lo que está diciendo esto. Así definido, yo puedo simplificar estos dos términos y vuelvo a la situación original. Pero a mí me interesa esto. Es igual de todas maneras. Pero esta razón, escrita en términos de módulo de tamaño, esto, cumple con esta igualdad. El término P es la relación que existe entre el radio del límite interior y el complejo que se mueve sobre la región de convergencia de la serie, del término de la serie, ¿no? Z1 menos Z0. Z1 menos Z0, perdón, el límite de integración, de convergencia. Z1 menos Z0 es mayor que R, ¿sí? Porque R es el de puntos, y se llama P. Por lo tanto, si comparan R con Z menos Z0, Z menos Z0, Z se está moviendo sobre el círculo este, es la variable, es menor que R. Por lo tanto, si esto P es igual a R sobre Z, esto es menor que P. Porque acá lo que reemplace es este término por este. Si acá había una igualdad, este término al ser menor es menor que P. Y esa razón
permite decir que este término, que es igual que este, arreglado de otro modo, a medida que aumenta n, es menor que p. Y estamos en las condiciones de la convergencia de una serie geométrica. Entonces acá multiplicamos el m por p, que es menor que 1, y esto va en decrecimiento. Entonces, de esa forma se demuestra que cada término de la serie va a ir en convergencia, en un círculo interior, en este círculo interior. Perfecto, profe, muchas gracias. En realidad, quedémonos con los resultados, pero sí, por supuesto, entendiendo que lo que ocurre es dentro, no sobre. Por eso se hace este menjunje con la línea de puntos, porque acá va a estar la singularidad del teorema de Taylor. Entonces en la frontera no incluye la convergencia, es el límite de la convergencia. El infinitésimo interior es convergente. Y eso está en la relación de los radios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la actividad. Y bueno, y el lunes tendrán una actividad práctica sobre esto. Tienen para divertirse. Así que pasen un buen fin de semana. Y nos Perfecto, vemos en la profe. próxima clase. Nos vemos. Bien, Gracias. chao, chao. Perfecto, profe, nos vemos.